¿Estamos? Ya Muy estamos. Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del horario que vayan a mirar este video. Queremos continuar con el estudio de Gálatas. Hoy, como decíamos la semana pasada, vamos a estudiar a partir del capítulo 1, creo que verso 1 hasta el capítulo 2, verso 10. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración y ya les agradecemos por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares y poder estudiar, compartir la palabra de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Amado Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos este momento, esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder estudiar tu palabra. Señor Dios del cielo, queremos rogarte la presencia de tu Santo Espíritu, que abras nuestra mente, nuestros corazones, que nos des un espíritu de revelación a nosotros y también a los hermanos, amigos, familia que van a ver este video. Rogamos tu bendición para ellos, para sus familias y también para nosotros, que te quedes en este momento con la presencia de tu Santo Espíritu, ayudarnos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la semana pasada entonces estuvimos viendo capítulo 1 de Gálatas y estudiamos hasta el verso 10, me parece. Y resumiendo lo que vimos para, si hay personas que no vieron el primer video, les queremos decir que lo que estuvimos estudiando fue la salvación, que solamente por fe y por la gracia del Señor Jesucristo, que no hace falta que le agreguemos ninguna ley, como querían hacer aquí, que ahora lo vamos a ver en el estudio que tenemos a continuación. Que cualquier obra que nosotros podamos hacer no le suma nada a nuestra salvación. El Señor Jesús ya hizo todo por nosotros. Que no es conveniente buscar la honra del ser humano, sino la honra de Dios en obedecer su palabra. ¿Qué más estuvimos viendo, Laura? Siempre tenemos que probar a la gente que predica, la gente que trae una nueva enseñanza, la tenemos que medir nosotros mismos por medio del estudio de la Biblia. Corroborar lo que está Corroborar lo que, como hacían los estudiantes de Berea, ¿verdad? Cuando los discípulos les predicaban, ellos iban a sus casas y estudiaban y verificaban que esas cosas que han escuchado están en concierto con la palabra de Dios. Y ¿verdad? Siempre hay que leer el contexto, no agarrar versos separados, porque hay mucha gente que hace eso, agarra versículos separados y quieren afirmar la posición que ellos tienen referente a determinada doctrina, ¿no es cierto? Y lo más importante es pedir la dirección del Espíritu Santo, porque Jesús les dijo a los discípulos en la epístola de San Juan que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Entonces no tenemos que tener temor de poder equivocarnos si le damos la dirección al Espíritu Santo, ¿verdad? Y también tenemos que tener un corazón, una mente abierta, ¿cierto? Dice que la luz, que los cristianos recibirán luz y que será como la luz de la aurora, que irá en aumento. Es decir, que siempre podemos, no es que haya una Biblia nueva, un Evangelio nuevo, sino que podemos encontrar mayor revelación, ¿no es cierto?, en lo que leemos. A mí me ha pasado que a veces leo un párrafo y a primera vista entiendo muy poquito, pero cuando lo leo 1, 2, 3 veces, es como que voy sacando mayor riqueza de esos versículos. Porque la palabra de Dios es como una mina, es como un tesoro que mientras uno más investiga, más escarba, va encontrando mayores riquezas, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Así que nunca terminamos de estudiar y de ampliar, ¿verdad? Los conceptos y el plan de salvación que está hecho desde la fundación del mundo no es nada nuevo. No es nada nuevo. Lo que pasa es que como seres humanos es como que no lo comprendemos en un 100%, ¿no es cierto? No lo terminamos de entender y tenemos que ir profundizando cada vez más. Y de hecho yo creo que nunca vamos a terminar de profundizar totalmente. Nuestra mente es finita, comparada con la mente de Dios. Entonces es difícil poder entender las cosas divinas, las cosas sagradas,
con nuestra mente humana, finita, pecadora, ¿no es cierto? Pero bueno, el Señor ha prometido darnos revelación, y mientras, como Laura decía al principio, nos sometamos a la guía del Espíritu Santo, vamos a ir encontrando cada vez más revelación de la palabra de Dios. Entonces vamos a considerar Gálatas desde el capítulo 1, versículo 11, hasta el capítulo 2, el versículo 10, que es como que Pablo ahí está presentando su ministerio y la naturaleza de este ministerio, ¿verdad? Entonces vamos a, no sé si quieres que le demos una leída corrida. Deberíamos darle una lectura corrida. Una lectura corrida, después ir por las partes más importantes y más sobresalientes, ¿verdad? ¿Quieres leer? Sí, sí, claro que sí. Dice allí: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo aún mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su Hijo en mí, para que yo lo predique entre los gentiles. No consulté enseguida ni con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de visita a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, capítulo 2, pasado a 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputaciones de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Es como que Pablo está relatando un poquito la historia de todo lo que sucedió, porque venía diciendo que como estos Gálatas insensatos, que se han olvidado tan rápido, ¿no es cierto?, de lo que aprendieron acerca del Evangelio de Cristo, el verdadero Evangelio de Cristo. Entonces, vamos a ir desglosando de a poquito, ¿no es cierto?, y los versículos más destacados, importantes de aquí. Dice que Pablo aprendió el Evangelio por revelación de Jesucristo directamente y no de ser humano. Eso lo dice Gálatas 1, 11 y 12. Es como que está defendiendo su ministerio, ¿no es cierto?, el mensaje que le estaba dando.
Porque vemos que cuando leímos el capítulo 1 al principio, él defendía su apostolado. Ahora está diciendo que el mensaje que él está trayendo y no es una invención propia de él, sino que Jesucristo se lo reveló. Dice que el evangelio, en el versículo 11, anunciado por mí, no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y acá Pablo no se está enorgulleciendo de esto ni nada por el estilo, sino que está dando la pauta de que Cristo le reveló directamente a él lo que él tenía que hacer. Que ¿por qué Pablo me persigues? Dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Pablo le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy Cristo a quien tú persigues. Entonces directamente Jesús le dio la encomienda. Mira, tú te vas a ir y vas a predicar a los gentiles. Y por eso él se apoyaba en eso, ¿no? Que la revelación que él había tenido era directamente de Jesucristo. Él dice ahí que no lo aprendió de ningún ser humano, ni fue a ninguna universidad o college, o no sé cómo le llamen de esa época, para estudiar, aprender eso. Teología ni nada de eso. Exacto, ¿verdad? Eso lo había aprendido directamente de Jesús, el evangelio que él estaba presentando. No es que él tenía autoridad en sí mismo, porque él era el mensajero, el enviado, como dice apóstol, el mensajero enviado, sino que la autoridad venía de Jesús. Exacto. Directamente, como la autoridad venía de Jesús a los apóstoles que estuvieron con Jesús anteriormente, ¿verdad? Ya. Entonces después Pablo comienza no demostrarles, sino a relatarles cómo había pasado las cosas con él, ¿verdad? En el capítulo de Hechos en el capítulo de Hechos, el capítulo 9. Me trabo. Capítulo 9, cuando tuvo la visión, cuando ¿no se encontró con el Señor directamente. Cuando esto sucedió, ¿no es cierto? Y Pablo, que le dijo a Ananías, ¿no es cierto? Bueno, después ustedes lo pueden leer, ahí está en Hechos capítulo 9. Pero cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, que esa luz, ese resplandor le apareció, que él se cayó del caballo y bueno, no sé si era un caballo, un camello, pero era un animal de eso. Y quedó ciego, lo llevaron a un lugar y después Dios habla con Ananías, que era un hijo de Dios, un siervo, un cristiano, y le dice que vaya a tal lugar. Le habla de Pablo, ¿no es cierto? Que ponga las manos sobre él para que recobre la vista. Y entonces le dice, porque instrumento escogido me es para predicar el evangelio a los gentiles. Qué increíble es Dios, ¿no? Porque Pablo, que era un judío acérrimo, ahí dice en Filipenses 3, 4 al 6, no sé si lo quieres leer, que él dice que antes asolaba a los cristianos, dice que arrastraba a la gente, yo me imagino arrastrando a la gente, agarrándolo del brazo y llevándolo, ¿no es cierto?, era a la como cárcel. el Osama Bin Laden de esa época. Sí, el que no quería como él, los agarraba, los arrastraba y los metía presos, ¿no? Metía en la cárcel. Y ahí mismo, en el capítulo 9 de Hechos, a mí me asombra que dice que Pablo respirando violencia o respirando maldad en contra de los cristianos. O sea, yo creo que lo único que tenía en su mente Pablo en esa época era agarrar cristianos, arrastrarlo y llevarlo a la cárcel. Destruir ese movimiento que había iniciado. Eso era su motivo de vida, ¿no es cierto? Pero cómo él cambió radicalmente. Cómo Dios sabe cómo tratar con cada persona, ¿no? Sí, a veces nosotros necesitamos llegar a una crisis y que Dios nos tire del caballo, en una palabra. Y que ahí abajo nos demos cuenta cuán chiquititos somos, cuán impotentes, cuán equivocados estábamos, ¿no es cierto? Y nos entreguemos al Señor para depender de Él constantemente. Yo creo que es la única manera de aprender, cuando uno se humilla, ¿no es cierto? Cuando uno reconoce la dependencia de Dios, es la única manera, hermano, que nosotros podemos aprender, ¿cierto? Cuando nos sentimos soberbios, que todos lo sabemos, y bueno, ¿cómo Dios puede abrir nuestra mente y nuestro corazón si nos cerramos así? Exactamente. Otra cosa que me llama la atención mucho, Víctor, es que el versículo 15 y 16, es precioso esto, me encanta, dice que cuando agradó a Dios, que no fue por mérito de Pablo, sino que fue por misericordia y amor de Dios que lo llamó.
¿sí? Pablo era un erudito, una persona que sabía mucho, pero Dios no se valía de eso, ¿verdad? No lo escogió porque él era erudito, porque supiera mucho de las leyes judías, ¿cierto? Él lo escogió por misericordia porque Dios sabe. Dice que Dios escoge a los peores. Dios escoge a los peores. De eso no hay duda. Nosotros no pensamos que porque hacemos esto somos los mejores, ¿no? Somos los peores. Somos los peores. Y Dios escoge a los peores para enseñarle a aquellos hijos de Dios sinceros que están buscando a Dios, ¿no es cierto? Qué increíble, Dios siempre elige, su poder se perfecciona, dice, en la debilidad. Y fíjate que dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Lo mismo que dice Jeremías, creo, y Isaías. Isaías y Jeremías revelan, ¿no es cierto?, que ellos también fueron escogidos desde el vientre, de la madre. Dice aquí, cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, en el versículo 15, y me llamó por su gracia. Y a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. Dice que él no consultó enseguida con sangre y carne. Claro, que no subió a Jerusalén para consultar acerca del Evangelio, de esto, el otro. A ver, esto es... Está bien esto que voy a decir. Esto será una revelación de Dios, no será, no estaba, él estaba convencido. Él la tenía clara, como decimos en Argentina. Él sabía lo que predicaba, porque era un mensaje, un evangelio que vino directamente del Señor Jesús. Y así es como ha sucedido y sucede siempre, ¿verdad? ¿Cuánta gente es llamada, tiene ese llamado a cumplir con el mandato de Cristo? El mandato de Cristo es para todos. Todos aquellos que se entregan a Él, ¿verdad? Tienen el mandato de predicar el evangelio puro a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Está el que siente ese llamado y responde a él por fe, y el que lo ignora, ¿no es cierto? Eso sucede en todos lados. Yo creo que todos hemos sido escogidos. Nosotros creemos en el sacerdocio para todos, ¿no es cierto? El sacerdocio de todos los creyentes. De todos los creyentes. Yo creo que todos hemos sido escogidos también desde el vientre de nuestra madre. ¿No es cierto? Dios nos conoce, dice que cuando ya nos estábamos formando, el Señor ya nos conocía. Ya teníamos un propósito en la vida. Y no es para jactarnos, porque acá dice bien clarito, me llamó por su gracia. Por su gracia. La gracia y la misericordia de Dios, Él nos las da sin nosotros tener ningún mérito. ¿No es cierto? Nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito de nuestra parte. Qué hermoso este pensamiento de Pablo, ¿verdad? Y como él reconoció, ¿no? que él no tenía mérito, que a pesar de conocer tanta de la ley de judía y de las tradiciones y demás, no tenía mérito. Nada, se sometió totalmente al Señor y por eso Dios lo utilizó, ¿no? Siguiendo un poquito más, dice en el versículo 17, que no, termina el 16 diciendo, no consulté enseguida con sangre y carne, dice, ni subí, o sea, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia. Y en cuanto a eso del viaje a Arabia, no se sabe exactamente a qué fue. Algunos dicen, y puede ser así, que se apartó para tener esa comunión, esa relación, para prepararse para ese ministerio que él tenía. Digamos, no era fácil, ¿cierto? No era fácil a lo que se iba a enfrentar. Porque iba a estar, en primer lugar, en contra de su familia, ¿no? En contra de sus amigos de la juventud. Iba a estar, no digamos en contra, sino que venía con algo nuevo, algo que él antes perseguía, y ahora, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás ahora? ¿Por qué te diste vuelta? Iba a ser difícil para él, iba a padecer mucho. Yo creo que algunos hasta le retiraron el saludo. Como pasa hoy día. Como pasa ahora, ¿no es cierto? Le retiraron el saludo y dijeron, con este está loco, no voy a hablar más con esta persona. Pero dice segunda de Timoteo, dice bien clarito que los que predican el evangelio van a sufrir persecución. ¿No es cierto? Los que predican el evangelio y sufren persecución no son los que persiguen, sino los que son perseguidos. Así que si tú eres perseguido por predicar el evangelio, ten por seguro que alégrate, ¿no es cierto? Alégrate. Es porque Dios está contigo y Dios está dirigiendo tus pasos.
Entonces dice que se fue a Arabia y permaneció allí por un tiempo, creo que 3 años. Entre Arabia y Damasco, ¿verdad? Sí, predicaba, no dejaba de predicar. Yo creo que él predicaba, usaba el tiempo para presentar el mensaje que él tenía. Y además yo creo que él trabajaba, él se dedicaba a hacer carpa y eso, así que habrá tenido que trabajar también para alimentarse y demás. Y usaba el tiempo, ¿no es cierto?, para meditar y estar en comunión con el Señor, y yo creo que le habrá revelado más cosas allí. Recuerden que él tenía que sacarse de sus costumbres y de sus tradiciones muchas cosas que venía observando que no es fácil. Y a veces nos pasa, ¿verdad? A veces observamos tradiciones y cosas que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y a veces caemos en el error de que las observamos y ni sabemos por qué lo hacemos. Sí, eso es cierto. ¿No es cierto? No sabemos por qué lo hacemos. Hay un relato de un pastor o alguien contó en una predicación que fue a un lugar donde tuvo que pasar a la plataforma, no me acuerdo quién fue que contó esto. Y cuando el coro pasaba también junto con él, dice que en un determinado lugar, todos se agachaban. Y él decía, ¿por qué se agachan aquí? ¿No? Y pasaron los días y les preguntaba a todos, ¿por qué se agachan? No sé, cada vez que pasamos por acá nos agachamos, sí, todos lo hacen. Decía, todos lo hacen, no sé por qué. Hasta que le preguntó a un viejito que hasta hacía muchos años en la iglesia, dice, no sé, dice, estos tontos se agachan ahí porque antes ahí había una madera o no sé, algo que para pasar por ese lugar tenían que agacharse. O sea que todos a veces hacemos cosas sin saber. Sí, hacemos cosas sin saber, sin entender por qué las hacemos. Y yo creo que eso no es un culto racional, ¿verdad? Que tendríamos que ofrecerle a nuestro Dios. Eso aparte, una nota aparte que quería agregar. Ahí en el verso 18 entonces dice que después, pasado 3 años, subió a Jerusalén para ver a Pablo y permaneció con él 15 días. Perdón, a Pedro. A Pablo. Para ver a Pedro, y permaneció allí 15 días. Yo creo que él quería conocer a Pedro. Y a los apóstoles. Y yo creo que Pedro lo quería conocer. Bien, ¿cierto? Pablo era una persona famosa por perseguir y arrastrar a los cristianos a la cárcel. Entonces yo creo que ellos se escuchaba de la conversión que él había tenido y querían conocerlo. ¿Cierto? Y como dice, después creo que no está acá, pero dice que cuando él fue a Jerusalén, solamente pudo ver a Pedro y al hermano del Señor, a Jacobo. Creo que no sé si está más adelante. lo dice. No vio, el versículo 19 dice, 19. No vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Claro. Decía, ellos es como que la mayoría habrá tenido un poquito de temor, pues más sí. De uno habrá desconfiado, sí. ¿No es cierto?, de Pablo, de su conversión, sí. Más de uno habrá pensado, ¿será que se infiltró entre nosotros? Que tenemos un topo, ¿no? Tenemos un mall, como dicen los americanos, ¿verdad? Sí, alguien que está acá de espía, disfrazado, undercover. Y yo creo que por eso dice que solamente vio a Jacobo y a Pedro, el resto se escondió, no lo quería ver. Yo creo que a lo mejor tenían un poco de miedo. Y yo creo que lo dice por ahí la palabra. Y él habrá entendido, ¿no es cierto?, esa situación. Y dice que ahí esos 15 días los utilizó para predicar. ¿No es cierto? Y que enseguida encontró oposición. Dice que habían unos judíos helenísticos, helénicos o algo de eso, hablaban el griego y habían adoptado algunas costumbres de los griegos, pero eran cristianos, ¿verdad? Judíos cristianos. Sí. Y dice que se le pusieron en contra enseguida y empezaron a perseguirlo, entonces dice que los hermanos tuvieron que esconderlo. Sí, porque no solamente que los perseguían, lo querían matar. Sí. Así que los hermanos tuvieron que sacarlo y llevarlos a un lugar, ¿no es cierto?, esconderlo hasta que pudieron, bueno, en una movie que vimos lo bajaban en una canasta. Sí, bueno, creo que en uno de los evangelios, en uno de los libros del Nuevo Testamento lo dice, que tuvieron que bajarlo en una canasta para que poderse escapar, ¿verdad? Y dice que fue a las regiones de Siria y de Cilicia, ¿no es cierto? Y allí permaneció. Y permaneció allí por casi 13 o 14 años. ¿No es cierto? Dice que muchos no lo conocieron, pero oían decir, aquel que en otro tiempo... En Judea dice que no lo conocían, pero
pero oían decir, aquel que en el otro tiempo nos perseguía y nos llevaba a la cárcel, ahora está predicando el mismo evangelio que nosotros predicamos. Y dice que glorificaban a Dios en daban gloria. Qué increíble cuando vemos una vida transformada por Dios, ¿no es cierto? Gente que se vuelve al Señor y deja su vida pasada atrás, como lo hizo Pablo, ¿verdad? No tenemos más que glorificar el nombre de Dios, cómo Dios transforma y cambia las situaciones, cambia a las personas. Exacto. Es que yo creo que no fue, es decir, yo creo que ningún hombre podría haber convertido a Pablo. No. Digamos que él era... Convencido, ¿no? Sí, convencido, de razones. Convencido, sí. Porque él era como él dice allí, ¿no es cierto? Que era un judío de hueso colorado, ¿no es cierto? Él era el que más observaba las leyes, él era el que había estudiado con Gamaliel, es decir, que era difícil. Solamente Dios, la intervención de Dios pudo haberlo hecho cambiar de un día para el otro como hizo. Solamente ¿sí? El poder de Dios. El poder de Dios. Puede hacernos cambiar así. Bueno, entonces, capítulo 2, en el capítulo 2, cuando seguimos, queremos solamente destacar lo más importante de esto porque es bastante largo. En el capítulo 2 dice que después, en el versículo 1 y 2, podemos leer, después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y el versículo 2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que dice que tuvo una revelación. Sí, no sabemos exactamente, la Biblia no lo aclara, pero por cierto, sí, es como que el Espíritu Santo lo envió, que vaya a Jerusalén. Justamente estaba el concilio de Jerusalén. Dios quería que él esté allí y defienda la verdad, ¿no es cierto?, que le estaba presentando. Entonces dice aquí que subió según una revelación. Y como él dice, no quería correr en vano. ¿A qué se refiere cuando dice no quería correr en vano? Yo creo que le está queriendo decir que quería ver qué estaban predicando los apóstoles en Jerusalén. Si estaban predicando lo mismo que él predicaba o si todavía seguían con las leyes judías. ¿Entendés? Porque él estaba predicando la salvación por la gracia y por la fe en Jesucristo. Y estaba haciendo mucho sacrificio. Exacto. Estaba haciendo mucho sacrificio, ¿no es cierto? Entonces era como que estaba construyendo algo, claro, ¿no es cierto? Y eso que a veces uno construye, viene otra persona y agarra el ladrillito de abajo y se viene todo abajo, ¿verdad? A eso se refiere cuando él dice no quería correr en vano. No es que no estaba seguro de lo que estaba del mensaje que estaba predicando. Pero quería llegar como a un acuerdo. Y ahí podemos volver al hecho en particular, cuando esto sucedió, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 15 de Hechos. Vamos a leer unos versículos de allí. Ustedes pueden leer todos esos capítulos de Hechos, desde Hechos 11 hasta Hechos 15, 16, para ver todo el proceso, ¿no es cierto? Ya, vamos a leer el verso 1 y 2, primero de Hechos 15, que dice arriba como título el concilio en Jerusalén. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que seguramente Dios le reveló a Pablo y al mismo tiempo mandaron a llamarlo, porque dice se dispuso que fueran a Jerusalén Pablo y Bernabé, y dice que no tuvieron una discusión pequeña, que esto estuvo como acalorado. Sí. ¿Verdad? No fue algo tan sencillo ni tan pequeño. Yo creo que eso pasa como nos pasa a los cristianos hoy día, que a veces nos acaloramos. Acerca de un montón de temas, ¿verdad? Y de discusiones. Pero en ese momento era necesario aclarar muchas cosas. Sí, estaba en juego una doctrina muy importante, ¿no es cierto? Sí, muy importante. Entonces,
¿Qué dice, qué era lo que estaba pasando? Porque en ese concilio, a medida que iban acá está en el verso diciendo 5. la discusión, sucediendo la discusión, ¿cuál era el punto En el verso 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, que eran cristianos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, que no faltaba, es decir, no era suficiente con la salvación por gracia, sino que además tenían que guardar las leyes judías y la circuncisión. Sí. Dice que en otra parte, creo que es en Gálatas 5, dice que quieren guardar los días, los meses y los años, o sea, las fiestas, ¿no es cierto? Que tenían todas las fiestas y las celebraciones judías tenían un solo objetivo, mostrar la salvación en Cristo, ¿verdad? Todo ese sistema de sacrificio, de santuario, todo mostraba la salvación en Cristo. Pero es como que no lo entendían. No lo terminaban de entender, querían hacer una observancia de leyes minuciosas. Lo hacían como tradición, como costumbre, más que como querer entender, ¿no es cierto? Y querían mantener eso. Yo creo que eso los hacía sentir bien, como que los hacía sentir de que estaban más cerca de Dios y guardaban todo eso, esos ritos, ceremonias, leyes y demás. Y sabemos que nada de lo que nosotros podamos hacer, ninguna de nuestras obras nos hace más acepto a Dios, nos acerca más a Dios. Dios ya está cerca, Dios nos ama. Y Dios nos ha salvado desde el vientre de nuestra madre. Somos salvos. Exacto, todo lo que había que hacer lo hizo el Señor Jesús. Exacto, todo lo que había que hacer lo hizo Él. Y nosotros no podemos hacer nada, pero ellos estaban aferrados tanto a esas leyes. Es que es como algo que está enquistado y que es difícil de sacar. Por eso Pablo también estuvo 3 años. Él también tiene que haber tenido esas luchas, esas cosas. Sí. Que acostumbrar a todo eso que era nuevo. Imagínate que eso venía de él desde que nació. Su papá le enseñaba las leyes judías, ¿no es cierto? Y después, un poquito más grande, fue a estudiar con Gamaliel. Es decir, que él estaba muy impregnado, muy enquistado con todo esto. Entonces no era fácil. Pero cuando Dios nos llama, nosotros tomamos una decisión por fe. O rechazamos. Exacto. No importa dónde tú estés, tú puedes estar dentro de la iglesia y puedes estar rechazando la verdadera salvación. Puedes estar rechazando a Cristo estando dentro de la iglesia. Cuando tú quieres ser preciso en la observancia de normas, reglas y costumbres, y haces el centro de tu statement, el centro de tu vida, eso, ¿verdad? Sí. Que Dios está ahí con un látigo esperando castigarte si te equivocas, ¿no es cierto? Y que tienes que esconderte detrás de Cristo, si no Dios te va a castigar. A veces tenemos esa imagen. A veces tenemos esa imagen de Dios, ¿verdad? Y también de querer hacernos más aceptos y nos sentimos como satisfechos cuando logramos algo. Y no nos tenemos que sentir satisfechos. La satisfacción la tenemos que tener desde que nos entregamos a Cristo, desde que nos damos cuenta que somos salvos, ¿verdad? Que hemos sido salvos y elegidos, escogidos desde el vientre de nuestra madre, ¿no es cierto? Y solamente tenemos que aceptar vivir en esa condición y no rechazarlo. Claro. ¿Verdad? A veces en el afán de querer guardar leyes, conductas, costumbres que tenemos, descuidamos lo más importante, ¿no es cierto? Que estar en la presencia del Señor y recibir de su amor y de su misericordia. Estamos tan enfocados en que queremos guardar, y vivimos una vida amargada dentro de la iglesia. No tenemos paz. No tenemos paz. No tenemos paz, ¿verdad? Cuando Él vino a darnos libertad, ¿no es cierto? Como ahora lo vamos a ver allí. Libertad y paz. La libertad y paz. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Entonces, cuando hubo ese conflicto, dice que Pedro se levantó. Sí, ahí está. Pedro se levantó y empezó un discurso. Y ustedes lo pueden leer en Hechos 15. Está en el verso 10. En Hechos 15 pueden versículo leer. 10. Pueden leer pero todo. El versículo 10 dice algo bien clave, sí. Pedro. A ver, ¿qué es lo que dice Pedro en el versículo 10 de... Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, aceptamos a Cristo,
Pero nos volvemos al yugo. ¿Qué es un yugo? ¿Qué era un yugo? Es una carga. Es una carga, ¿cierto? Y a veces nosotros hacemos lo mismo inconscientemente. ¿No es cierto? Cargamos con ese yugo, por eso recién decía, con el afán de guardar, porque queremos ganar la salvación por guardar. No somos felices. Estamos atrapados y somos presos, somos esclavos, como dice Pablo. Esclavos, como dice Pablo, exactamente. Entonces dice que se resolvió ahí en el Concilio de Jerusalén de no imponerles, esto solamente para una reseña, ¿no es cierto? De no imponerles la circuncisión, solamente que se abstuvieran de la idolatría y de fornicación. Y que no se olvidaran de los pobres. De los pobres. ¿No es cierto? Entonces a esa conclusión llegaron en el primer concilio, en la primera reunión, en la primera conferencia. Sin duda que el Espíritu Santo estuvo moviéndose allí. Sin duda que sí. Que Pedro, para decir esto, yo creo que te comentaba hoy, ¿no es cierto? En aquella visión que él tuvo cuando fue a la casa de Cornelio, y en esa visión Dios le enseña un lienzo con animales y le dice, mata y come, y él dice, no, yo soy judío, nunca he comido cosas inmundas, y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo limpié. ¿No es cierto? Y entonces cuando vienen los enviados de Cornelio, que no era judío, ¿no es cierto? Y entonces Pedro entiende que Dios había también dado la oportunidad de que los gentiles conocieran también el mensaje de salvación. Y por eso vemos a Pedro aquí ahora abogando en favor de la salvación por la gracia de Jesucristo. Y de la extensión de la salvación a los gentiles. Exacto, a todos. Dios no es un Dios elitista. No. No es un Dios que va a premiar a un grupo y al otro grupo no. Dios nos ama a todos por igual y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y no es como a veces lo pensamos, que se van a salvar si vienen a nuestra iglesia, si no, no se van a salvar. ¿No es cierto? No es así. Tenemos que entender eso, que no es así. No. Dios trabaja con cada uno en su lugar. Sí. Siguiendo, quisiéramos remarcar ahí donde dice, creo que siguiendo vuelve a repetir lo que recién leímos en Gálatas, el 4 y 5 dice, esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, es el versículo 4 del capítulo 2, para reducirnos a esclavitud, y a los cuales, lo estábamos mencionando recién, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Lo que Pablo estaba diciendo, en resumida cuenta, que las leyes los tenían esclavizados. En cambio, el Evangelio de Jesucristo le vino a dar libertad en Cristo. ¿Cierto? No que la ley sea no. O sea, no es que tenemos que vivir sin ley desordenadamente y hacer lo que queramos, ¿verdad? No es así tampoco. No, pero cuando el amor de Cristo nos inunda, nosotros por amor a Dios y amor a nuestro prójimo, vamos a actuar bien, vamos a hacer. Es que, como dice, si uno está revestido de Cristo, como dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, tú vas a obedecer a Dios, la ley de Dios, sin esforzarte. Lo vas a hacer como algo natural. Y vas a ser fiel. Pero aún así, eso no te salva. No, eso no te califica. Eso te da felicidad. Eso es un resultado. Es un resultado. De que tú eres salvo, es un resultado de la fe, de la entrega. De la permanencia en el Señor. El hecho de guardar la ley de Dios te lleva a la felicidad. Porque si tú no cometes todo lo que dice allí, tú vas a ser feliz, vas a estar bien con Dios y vas a estar bien con tu prójimo. En paz. En paz. Dios trae la paz. Muy bien. El versículo 6, ¿qué nos dice, Víctor? Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión también actúa en mí para el apostolado a los gentiles, ¿cierto? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefa y Juan, que eran considerados como columnas, no dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, en resumidas cuentas,
que no aprendió. Esos de reputación, Sí, que eran los apóstoles. los dirigentes de la Acá le iglesia. estaba hablando a los Gálatas, Ajá. para que vieran. Esos de reputación, los que ustedes piensan que son los verdaderos apóstoles. Dice, nada nuevo me comunicaron, lo vuelve a repetir. Nada nuevo ellos me dijeron. Lo que ellos predican es tal cual lo que yo predico. Si ustedes leen en 1 Corintios 15, 11 y lean un poquito, 1 Corintios 15 habla del verdadero evangelio, ¿no es cierto? Dice Pablo que Cristo murió por nosotros, luego resucitó, luego se levantó y una miríada de testigos, Pedro, Juan, los apóstoles lo vieron, más 500 personas más, y a lo último se le reveló a él como el último, como un abortivo, dice. Ajá. Pero yo creo que él reconoce, él se daba cuenta, ¿cierto? Él era una persona bien inteligente, Pablo, que era más fácil identificar a Pedro como apóstol que a él. ¿Por qué? Porque Pedro había vivido todo el ministerio de Cristo y le había andado con Cristo y después de la resurrección se había mantenido como cristiano, ¿no es cierto? En cambio, Pablo venía de una vida de perseguir y maltratar a los cristianos. Entonces, lógicamente que él se daba cuenta de eso. Y por eso él entonces aquí trata de, no por él, sino para que reconozcan que el mensaje que él estaba dando era un mensaje de Dios. Lo importante es eso, el mensaje, exacto, ¿no es cierto? Porque fíjate que en 1 Corintios 15, y yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, porque me parece un poquito más clara, ¿no es cierto? Él viene hablando del Evangelio, viene hablando de la revelación de Cristo, y entonces ahí también dice, como dice aquí, dice, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Estas revelaciones que Dios da, no se las da a una sola persona. Se las da a muchas personas en distintas partes y nosotros lo hemos comprobado. Gente con la que nos hemos encontrado y que coincidimos en muchas cosas. Sí. Es cierto que coincidimos en esta... Y a veces es un error pensar que si no es de nuestra iglesia no puede ser que Dios se lo revele. Eso es orgullo humano. Sí, porque a veces escuchamos predicaciones de pastores de otras iglesias que son... Es increíble la coincidencia. Yo me asombro de cómo Dios se le revela a distintas personas en distintas épocas y en distintas situaciones, en distintos lugares. Eso quiere decir que el mensaje, el evangelio es poderoso. Amén. Sí. El verdadero evangelio es dinamita. ¿No es cierto? Es poder, dice. De la palabra poder viene de la palabra dínamo, que es la raíz de nuestra palabra dinamita. Es explosivo. ¿No es cierto? Es explosivo y contagia y afecta a personas. Hemos encontrado personas con las cuales coincidimos que nunca pensamos que íbamos a coincidir. Así que no es que nos arroguemos que tener que somos elegidos, que tenemos una gran revelación, no, es que estamos haciéndole caso a la voz del Espíritu Santo. Exacto. ¿No es cierto? Y estamos estudiando cabalmente las Escrituras, ¿no es cierto? Y creciendo. Y nosotros siempre los instamos a ustedes a hacer lo mismo. Les invitamos para que ustedes investiguen todo esto que hemos leído, está ahí en la Biblia. No inventamos nada, como dijo Pablo, no es invención nuestra, sino es la palabra de Dios que está aquí y es clara. Es clara. ¿Verdad? Entonces, para concluir allí, dice que lo único, estuvieron de acuerdo en todo. Lo único que les pidieron que juntaran ofrenda para los hermanos de Jerusalén que estaban atravesando una situación difícil. Nada más. Les dieron la mano, como dice ahí. En señal de aprobación. De aprobación, de compañerismo, de que están en el mismo equipo. No de aprobación, sino de compañerismo, ¿no es cierto? No es nada que alguien tenga que aprobar o desaprobar. El que nos aprueba es el Señor. Exacto, y Pablo tenía bien en claro, no fue buscar la aprobación de ellos. No. Muy bien, hemos concluido entonces por hoy este estudio de Gálatas de este día. Vuelvo a decir, no sé a qué hora ustedes lo van a ver, si va a ser de mañana, de tarde o de noche, pero desde ya vamos a estar orando por ustedes para que cuando
escuchen, vean el video, el Señor pueda revelarles en sus mentes y en sus corazones la enseñanza que tiene el libro de Gálatas. Queremos recordarles también que todos los sábados estamos proyectando una predicación en música y vamos a proyectar también una consideración pequeña de la escuela bíblica. También los invitamos a aquellos que vivan aquí en Utah y se quieran acercar a nuestra casa. Nosotros tenemos aquí una pequeña iglesia, como una capillita, ¿verdad? Una pequeña capillita donde podemos alabar al Señor y podemos estudiar la palabra de Dios y pasar un rato en hermandad. Están cordialmente invitados y bueno, nos despedimos por ahora. Hasta la próxima. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu presencia, te agradecemos por tu dirección, te agradecemos porque el Espíritu Santo sabemos que se está moviendo. Señor, humildemente nos ponemos en tus manos para que tú nos enseñes, para que tú influyas en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y nos enseñes y nos transformes. Señor, nos dejamos en tus manos para el resto de este día. Bendice a los que nos están escuchando, los que nos están viendo en cada una de sus cuestiones de su vida, Señor, sus problemas, sus anhelos, sus deseos, concédeselos como tú lo has prometido en tu palabra. Amén. Quédate con ellos, quédate con nosotros, te lo rogamos sin mérito alguno de nuestra parte, en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén.